Hola a todos, soy Salaki y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Espero que les guste. El sargento Ezequiel Martínez leía un libro de Tom Clancy desde la comodidad de su cama, arropado hasta la cintura. Huelga decir que eso entra dentro del diccionario rossiánico de las palabras que le gusta decir a Dross. Huelga decir que, aparte de los parientes en Chile, su única familia cercana era su esposa de Esquel. No tenían hijos porque Charlotte no podía tenerlos, pero él decía que con ella bastaba para toda una vida y le recordaba siempre que en su corazón, que no era pequeño, no podría caber más amor para otras personas, ni siquiera si fueran personitas. Con un marido así, Charlotte estaba feliz. Estaba de hecho tan feliz que nunca dejó que su propia familia se interpusiera. Había vencido su sumisión y timidez. El padre de ella era un oficial de marina, como si no fuera una combinación lo suficientemente explosiva que ella se casara con un hijo de chilenos, siendo él veterano de las Malvinas. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Qué hija de la gran puta! Un hombre de creencias derechistas, conservador, a quien no le hizo nada de gracia saber que no iba a tener nietos, pero luego, en secreto, se alegró de que no pudieran tener porque estos probablemente iban a salir color café. Lucille, la madre, pensaba que Charlotte no entendía, pero a decir verdad, Charlotte a su vez estaba convencida de que los que no entendían eran ellos, y tal vez tenían la razón, porque ella entendía bien ese no entendés de su madre. Y Ezequiel era mejor hombre que todos los hombres que había conocido, incluyendo pero muy especialmente a los asnos que le había presentado su padre. Y continuaba siendo un marido excelente, aún después de 15 años de matrimonio. De hecho, por 15 años consecutivos, Charlotte pensaba que cada año había sido mejor que el anterior. Ahora sus padres, quienes eran personas mayores, se habían tenido que resignar a la idea, porque era más fuerte el sentimiento de no querer perder una hija que el de las cuestiones estúpidas que para ellos significaba un mundo y una luna. Y entre el marido y los padres, Charlotte había dejado claro quiénes iban a salir perdiendo. Además, Ezequiel entendía bastante bien ese problema, lo suficiente como para meditar que a él tampoco le haría mucha gracia suponer que tiene una hija y que ésta decide casarse con un coreano. Estaba siendo excesivamente comprensivo con el marido facho. Quizás sí, quizás no, pero así eran las cosas. Él entendía, sí, y además le llenaba bastante el hecho de que ya no tenía nada que probar. Él era el orgulloso sargento en una de las poquísimas extraordinarias ciudades del país de toda Sudamérica, que parecía primermundista y uno de los lugares turísticos más finos de todo Occidente. Además, Ezequiel tenía la fortuna de no estar peleando una guerra profesional, porque las cartas estaban echadas.
Quien ascendería a capitán en 5 años sería él, cuando el viejo Rizzi se retirara. No le importaba no tener hijos, pero en el fondo se preguntaba cómo hubiese sido. Charlotte era alta, tenía el pelo rubio y los ojos más azules del mundo. Dolió en su momento saber que ella no podía concebir, porque seguro que hubiesen salido bellísimos, pero ya no importaba. Ya no. Su mujer también leía un libro, uno de Agatha Christie. Dato curioso, mi hermana X-Moon está leyendo un libro de Agatha Christie también, así que vayan a apoyarla a ella también. Nunca le había gustado a Agatha Christie, pero Charlotte tenía mejores argumentos contra Tom Clancy. He estado hablando de Fiorito, el gordo y amargado Fiorito, quien con su suspicacia y sus increíblemente chistosas y groseras peleas con Carla, su mujer, lo hacían reír hasta el punto en que, ante un descuido, cualquiera de los dos podría vivir un momento bochornoso y circular formándose en sus pantalones. Durante ese asado obligatorio que hacían ambas parejas al menos una vez al mes. El problema es que Charlotte tenía la certeza de que Fiorito iba a morir repentinamente, joven, porque ningún corazón humano podía aguantar tanta grasa y embates iracundos. Ambos se la advertían de la mejor manera posible. Carla insinuaba que lo mejor era que se muriera. De ese modo se daría el gusto de grabar en su lápida: te lo advertí, estúpido. Se había leído 5 páginas haciendo algo propio de los malos lectores: no prestar atención a la lectura, como me pasó la primera vez que leí este libro. Sus ojos paseaban por el texto y la parte más superficial de su cerebro procesaba un montón de palabras que caían en un abismo. Su mente estaba concentrada en otra cosa, algo que no lo dejaba en paz desde la tarde: el hospital San Niño. A Ezequiel jamás le había gustado el San Niño. Nunca le había dado buena espina. Nunca, jamás. A Dios gracias que Bariloche tenía un hospital modestamente grande y lo suficientemente bueno. Pero él nunca se había acercado lo suficiente a las instalaciones del San Niño. Y la verdad, jamás había deseado hacer tal cosa. Hasta hoy merodear tantas veces la idea: quiero ir hasta ese lugar, lo llevó de forma inconsciente a pensar con claridad. No me tomaría más de 20 minutos. Tenía que decidirse pronto. En el momento que Charlotte saliera del baño, sus ansias se aplacarían y podría estar perdiendo la oportunidad. ¿De qué? De salvar a alguien. Él mismo se avergonzaba de esa idea. Se avergonzaba tanto que daba miedo. Alguien así no sería capitán de ningún departamento de policía. Y sin embargo la idea persistía, como un martillazo tras otro. Aquello ya no era su sexto sentido manifestándose, sino toda una orquesta premonitoria. ¿Pero acaso no había sucedido antes? ¿Acaso esas premoniciones eran nuevas? ¿Acaso no había ocurrido exactamente la misma cosa cuando él era un cadete? Sí, claro que sí, con igual, si no mayor intensidad. En aquel tiempo,
las puertas del San Niño estaban abiertas. Había sucedido antes de que salieran por televisión nacional todas esas cosas horribles, cosas sobre el hospital. Había sucedido antes de los suicidios en masa, antes de que decidieran clausurarlo para siempre. Ezequiel nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a su propia esposa, pero él sabía que cosas malas ocurrían en el San Niño antes de que el escándalo estallase. ¿Cómo lo sabía? No tenía idea, pero cuando vio aquel lugar por primera vez desde la misma colina desde la que lo había visto hoy, sabía que algo no andaba bien ahí. Instinto de sabueso. Y en aquel entonces no había forma de explicarlo. Un hijo de chileno como él, novato, en un departamento de policía donde trabajaban puros blancos que parecían más de Suiza que de la Argentina, no iba a arriesgarse a pedir una orden de revisión contra un hospital solo por un presentimiento. Menos aún si lo del proyecto de Chile a la Thatcher estaba entonces demasiado fresco. Por eso fue que el día en que la comisaría recibieron la llamada desde la policía del Valle de la Calma para que los ayudaran a controlar la situación que se había desatado en las instalaciones del hospital, a Ezequiel por poco le da un soponcio. Detesto esa palabra. Fue la experiencia más alucinante y religiosa de su vida. Sí, algo estaba pasando ahí, en efecto. Al leer uno de los tantos reportajes que se imprimieron durante las semanas siguientes, incluso meses, porque la cosa fue grave, aún con el formidable intento de contener a la prensa, exitoso hasta cierto punto, por la ubicación y por el invierno, sintió repulsión, rabia, impotencia, incredulidad, vacío en el estómago, enardecimiento, ganas de llorar. El artículo se titulaba La puerta al infierno, y por una buena razón. Aquello era algo sobre lo que había pensado durante incontables horas, por muchos días, y seguiría haciéndolo en un futuro. Aquello lo había condenado para siempre. No pasaría una sola semana del resto de su vida sin que en algún momento y por alguna razón o asociación pensar en esa niña, así fuera por un par de segundos. Quizás eso era lo único que agradecía de no tener hijos. Si los tuviera, pensaría en ese lugar todos los días. Sin embargo, el mundo se había detenido, había dado vuelta en dirección contraria y comenzaba otra vez. Sentía la imperiosa necesidad de acercarse al San Niño, porque algo malo estaba volviendo a suceder ahí. ¿Quién en su sano juicio entraría a las instalaciones? ¿Y por qué estaría en peligro? Un estúpido youtuber haciendo exploración urbana en un lugar destartalado quizás. Pero ¿qué tanto peligro podía correr un chico en un lugar abandonado? Caerse de algún lugar alto, tropezarse en algún pasillo lleno de objetos oxidados. Ese no es mi problema. Las causas nunca fueron mi problema. La solución es mi problema. En efecto, en la mente de Ezequiel ya no había excusas. Ahora era un ser
sargento. Ahora era respetado. Ahora estaba resuelto en la vida y se levantó de la cama y tomó las llaves de su auto. Vi que voy a salir. La voz de Charlos salió difuminada de la ducha, pero Ezequiel no contestó. Aprovechó el momento. No quería dar explicaciones. No podía. Ya estaba bajando las escaleras. Contestarle era perder tiempo, era detenerse, era luchar contra su fuerza que lo iba a empujar de vuelta a la casa. Un sargento de la policía puede darse el lujo de llevarse el patrullero a casa y dejarlo estacionado para utilizarlo al día siguiente. Sin embargo, lo llevaría para su pequeña inspección extracurricular. Era una ofensa grave entrometerse en el territorio que es jurisdicción de otro departamento. Por si las dudas, solo por si las dudas, llevaría su chapa en el bolsillo y su 38 con el tambor cargado. Solo se iba a dar una vuelta cerca del San Niño. No tenía planeado entrar. Una vez que se subió al auto, cerró la puerta y puso el motor en marcha. Ezequiel entornó los ojos con desesperación y se frotó la frente. No tenía sentido, por el amor de Dios, no tenía sentido. Pero eso no evitaba que él mismo girara la palanca de cambios y pusiera marcha atrás. ¿Cómo carajo puedo pensar